Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical. Espero que sean todos muy bendecidos por el Señor y que vengan siempre con un corazón dispuesto a escuchar su palabra y aprender acerca de Él para poder demostrarle de mejor forma nuestro amor. Vamos a empezar la clase leyendo unos cuantos versículos. Nos vamos a saltar ya al libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Y dice así: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Estaba pensando en el versículo en la versión Reina Valera, que es más fácil de aprenderse, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que me faltan todas, pero no importa. ¿Se entiende la idea? Quedémonos con el versículo 4. No se vayan de Jerusalén. El título de esta clase es No te vayas aún. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchísimas gracias. Te damos muchísimas gracias porque tus tiempos son perfectos, porque nada de lo que tú hiciste, ni has hecho, ni sigues haciendo, ni harás es en vano, sino que todo es parte de tus propósitos, Señor Jesús. Tú tienes paciencia con nosotros y nos pides también que seamos pacientes con todo lo que ha de venir, con todo lo que ha de suceder y con todo lo que nosotros tenemos que hacer también. Señor Jesús, te pido que tú bendigas a cada alumno, que tú bendigas cada corazón y que nadie sea movido a hacer lo malo, a no seguir tu palabra, sino por el contrario, que todos puedan moverse a acercarse a ti, a escuchar a tu Espíritu Santo y obedecerte, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Para contextualizar un poco, el libro de los Hechos es una continuación de los Evangelios. Es como la continuación directa de el libro de Lucas, ya que es escrito por el mismo autor. Se podría decir que es un spin-off de Mateo, Marcos y Juan, pero es la continuación directa del libro de Lucas. Él mismo escribe este relato, o estos relatos, a su amigo Teófilo. Y se llama el libro de los Hechos, en inglés sería como el libro de las acciones o de los actos, porque es el evangelio mismo puesto en práctica. En los evangelios podemos encontrar la palabra, la buena noticia en sí, y en el libro de los Hechos podemos encontrar cómo pusieron en práctica el conocimiento que habían adquirido los que estuvieron cerca de Jesús y que por lo tanto escucharon todo este conocimiento y lo recibieron de primera fuente. Y uno de los sucesos que parece más relevante en el libro de los Hechos y que parece ser muy relevante para la historia del cristianismo, además de la conversión de Pablo, que era perseguidor de la iglesia, es la transformación del apóstol Pedro. Y ya hemos hablado de eso antes, que él, lo hemos repetido ya un montón de veces, era el discípulo que negó a Jesús, que lo traicionó tan feo como lo traicionó Judas, pero que lloró amargamente y se arrepintió de corazón por haber negado a su Señor
llegando luego en el futuro a morir martirizado, engrandeciendo el nombre de Cristo Jesús. Sin embargo, el libro no presenta un salto temporal como lo hacen muchas series. No es un salto temporal sin contexto, que de repente estaban los personajes jóvenes y de un momento a otro los personajes crecieron y se hicieron adultos. No es algo así, no es como en la ficción, que después nos van relatando qué fue lo que pasó en medio para dejarnos enganchados con la historia, qué sé yo. No, aquí se nos relata cómo fue que llegó a pasar, se llegó a pasar de una etapa, de un momento a otro. Se nos cuenta de forma progresiva cómo fue que sucedieron ciertas cosas previas a los mismos hechos que se quieren relatar, que es finalmente la difusión del Evangelio a todo el mundo. Y esto es clave, es clave no solo para la historia, no es solo clave como un suceso histórico, sino que es la forma en que todos deberíamos vivir, es la forma en la que todos deberíamos esperar un proceso de parte de Dios en nuestras vidas. Esto lo podemos encontrar en el primer versículo, donde Lucas señala 3 partes que son muy importantes en el proceso. Primero relató en el libro de Lucas lo que Jesús enseñó. Luego el Señor dejó al Espíritu Santo y después este mismo les dejó instrucciones adicionales a los apóstoles. Como dije, no es solo un asunto histórico, no es solo que Lucas le está diciendo a Teófilo cómo fue que las cosas sucedieron, sino cómo también deben suceder y cómo debía vivir él y cómo debemos vivir nosotros también. Es un proceso general que tiene Dios con todos sus hijos. Sabemos que Él tiene procesos específicos con cada uno. Tenemos distintas historias de vida. Pero sí hay cosas que tenemos en general como seres humanos, como raza humana. Y es en ese aspecto que tenemos un proceso general como cristianos. Ese proceso, como ya dije antes, es conocer primero la historia y todo lo que enseñó Jesús, que se encuentra en el versículo 1. Debemos recibir al Espíritu Santo y debemos escuchar sus instrucciones directas. Estas 2 cosas salen en el versículo 2 del pasaje que estamos leyendo. En nuestro caso, el recibimiento del Espíritu Santo puede ir antes, puede ir después, puede ir al final. No necesariamente tiene que ser el segundo suceso, pero aquí pasó así porque el Espíritu Santo fue en este momento dejado a los apóstoles y a la iglesia en general. Pero sí es necesario tener haber vivido estos 3 sucesos antes de poder embarcarnos, por así decirlo, en una misión importante. Antes de querer servir de una forma grande, por decirlo de algún modo, al Señor, tenemos que haber pasado por estos 3 sucesos y además tenemos que, podemos encontrar un cuarto en estos pasajes, un cuarto elemento, que es estar plenamente convencidos de que Jesús murió y resucitó, que Él vive hoy. Eso se encuentra en el versículo 3. Y podemos entender, a modo de ya resumen, que todo esto es verdad a través del versículo 4 y 5, que también son claves para poder entender. Y es que Jesús dice directamente que necesitan al Espíritu Santo antes de siquiera poder pensar salir de Jerusalén. Por eso la clase se llama No te vayas aún, aunque voy a explicar más de una forma más aplicable el título al final. Uno podría preguntarse ¿por qué las cosas tienen que ser así? ¿Por qué tienen que haber un orden en lo que tenemos que vivir? ¿Por qué tenemos que vivir ciertas cosas antes de poder vivir otras cosas más? ¿Por qué si yo conozco del Señor no puedo simplemente ir a predicar? ¿Por qué los discípulos, los apóstoles, si ellos estuvieron 3 años con Jesús y no solo que lo conocieron 1 año y 3 años después todavía lo conocían, no, que estuvieron 3 años con Él? No es como cuando uno dice, oye, a ti te conozco hace tanto tiempo, pero ¿cuánto compartes con esa persona?
Ellos compartían prácticamente todo el día y en cada momento de esos 3 años con el Señor Jesús. Se estuvieron tanto tiempo con Él y lo vieron morir, lo vieron resucitar. Antes ya habían salido a predicar, lo conocían más a profundidad como una persona, como su amigo, quizás sabían su alimento favorito, un montón de cosas. Si conocían tanto sobre el Señor, ¿por qué no podían empezar a compartir enseguida acerca de las buenas noticias que habían recibido con el resto del mundo? O sea, si a alguno de ustedes le gusta una serie, un juego o lo que sea, estoy seguro que saben un montón acerca de eso. Pueden contar la historia, pueden contar los mecanismos del juego, saben los jefes que hay que derrotar de memoria y pueden hablar un montón acerca de eso. Porque están preparados, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos que estaban tan preparados y conocían a Jesús tan a fondo no podían predicar enseguida de Él? La respuesta es simple, porque en realidad no estaban preparados todavía. Uno podría pensar que sí, pero en realidad no lo estaban. A pesar de que tenían el conocimiento teórico, a pesar de que estuvieron directamente conversando, comiendo, durmiendo y haciendo su día a día junto con Dios, ellos no estaban preparados. A pesar de que ya habían predicado antes, a pesar de tantas cosas, aún les faltaba discernimiento espiritual. Aún les faltaba. Todavía no lo entendían todo. No entendían todo acerca del reino, no entendían todo verdaderamente acerca de Jesús. Aún les faltaba cosas por conocer. Eso lo podemos ver en el versículo 6, ya que los apóstoles preguntan cuándo será liberado Israel y cuándo será restaurado su reino, el reino de ellos. No cuándo será restaurado tu reino, el reino de Dios, no, cuándo será nuestro reino restaurado. Nos puede parecer impresionante si nosotros ya habíamos visto antes que esto carecía de relevancia, que era un malentendido pensar que Jesús vino a derrotar a Roma, a liberar a Israel y a ser un rey violento. No tiene mucho sentido pensar entonces que Jesús venía a restaurar un reino terrenal de Israel, sino que Él venía para instaurar el reino de Dios en la tierra. Y de este modo es que Jesús les termina respondiendo no de forma directa a su pregunta, le dice solo mi Padre sabe, y en realidad a ustedes no les incumbe, no tienen por qué saberlo. Nuevamente, como ya le había dicho a Pedro cuando preguntaron acerca de si Juan moriría, ¿qué te importa? No tienes por qué saberlo. Y ahí pasa a decirles que a pesar de eso, recibirán poder del Espíritu Santo y solo entonces podrán salir a predicar a las naciones. Eso es el versículo 8 que les citaba hace rato. Y ahora vamos a ver esto en un aspecto aplicable en nuestras vidas, como ya les comentaba antes que íbamos a ver. ¿Qué es lo que nosotros podemos y no podemos hacer hasta el momento en que estemos verdaderamente preparados? Para explicárselos, les voy a poner un ejemplo de la vida real, que es lamentable, pero es real, por mucho que no lo queramos. Había un joven que tuvo una historia complicada. Pasó por muchos pecados, pasó por una vida pecaminosa a pesar de haber sido instruido en los caminos del Señor. A pesar de que su familia era cristiana, él no le gustaba mucho esto, así que se fue al mundo prácticamente. De hecho, literalmente se fue al mundo. Y hizo todo lo que quiso, así como el hijo pródigo. Y vivió su vida como la vida de la gente que no conoce al Señor o que no le importa el Señor. Pero un día, por situaciones de la vida, él volvió a los caminos del Señor, de a poquito, fue integrándose en una iglesia y fue conociendo más y más de Dios, no solo en forma teórica, sino que también en forma directa, con experiencias directas, junto con otras personas, junto con amigos, junto con hermanos. Y fue conociendo del Señor. Y esto es extraño porque lo que voy a decir ahora, porque él se notaba que tenía mucha motivación por servir a Dios, tenía mucha motivación por cumplir con la gran comisión y predicar a toda criatura. Tenía mucha motivación por aprender del Señor. A pesar de que no era una persona que fuera destacable en los estudios, sí estaba dispuesto a estudiar la palabra del Señor, sí estaba dispuesto a conocerlo más estudiando. Pero el problema es que todavía no estaba preparado para esto.
todavía no estaba preparado para entrar a estudiar formalmente a un instituto bíblico, donde la enseñanza es mucho más pesada que en estas clases, por ejemplo, de escuela dominical, donde las clases son mucho más profundas y requieren una base teórica. Por eso es súper importante que ustedes escuchen las clases de escuela dominical para poder después estar preparados para más cosas que ustedes todavía no entienden y quizás no podrían entender. Y se metió a estudiar en un instituto bíblico, empezó a conocer al Señor más a profundidad en aspectos teóricos, pero también se dejó llevar por muchas cosas, muchas experiencias negativas que vivía junto con otros cristianos, y estas cosas le hicieron decaer, le hicieron enflaquecer en su relación con el Señor, porque él no tenía una relación firme todavía. No tengo duda de que él había recibido el Espíritu Santo, pero no solo hay que recibir el Espíritu Santo, como ya leíamos, se puede tener, pero si no escuchamos sus instrucciones directas, sus instrucciones adicionales, no sirve de mucho. No sirve de mucho tener un regalo si no lo vas a abrir. Y todo esto le hizo finalmente terminar alejándose de la iglesia. El conocimiento teórico que había adquirido le llevó a irse por ciertas ramas de la teología, del estudio de Dios, que en realidad no son muy acertadas. Es decir, le hizo creer ciertas cosas acerca de la Biblia y la palabra del Señor que en realidad no tienen mucho sentido, y aunque parecen que fueran reales, aunque son muy convincentes, se decepcionó de la iglesia, se decepcionó de los cristianos, porque su foco finalmente no estaba puesto en Jesús ni en su palabra, y finalmente terminó creyendo que podía adorar un Dios que le permitía estar en pecado. Hoy en día él cree que puede vivir en pecado sin tener consecuencias. Él cree que puede haber alguna especie de iglesia que él pueda abrir que admita que admita como bueno quizá cuantos otros pecados. Y discúlpame si llegas a ver esta clase por algún motivo, y sabes que estoy hablando de ti, pero la situación finalmente es lamentable, y lo peor no es solo lo que va a pasar con su vida al final de esta, sino lo que va a pasar finalmente con la vida de otras personas. Finalmente el mensaje que va a ser dado, porque esta persona era muy conocida, esta persona era de relevancia para mucha gente, tanto del mundo como dentro de la iglesia. Y el resumen es que esta persona no estaba preparada. No estaba preparada y decidió embarcarse en una aventura que no era todavía su momento. Decidió, es como si los discípulos hubieran decidido salir de Jerusalén antes de recibir el Espíritu Santo, porque no estaban preparados. Si no hubieran recibido el Espíritu Santo, les habría pasado como a esta persona que les estaba contando recién, y no sé, a los discípulos los martirizaron, los torturaron, les hicieron un montón de cosas que no habrían sido capaces de resistir si no hubiera sido porque estaban con el Espíritu Santo a su lado. Si no tuvieran este Consolador, no habrían resistido y habrían negado a Jesús, y hasta ahí habría quedado la historia de la iglesia. Tú y yo no conoceríamos al Señor. Quizás sí, el Señor habría levantado otro instrumento, pero no lo sabemos. Y quizás habría quedado todo hasta ahí. Pero ellos esperaron, siguieron la instrucción, recibieron el Espíritu Santo y siguieron sus instrucciones para llegar después a salir de Jerusalén. Y es que no importa cuánta motivación tengamos, no importa si Dios ya nos dio el llamado, no importa cuánto conocimiento teórico tengamos, si no estamos firmes en Jesús, si no estamos firmes en el Espíritu Santo y no decidimos obedecer sus instrucciones, no estamos preparados. Si nos falta cualquiera de estas patitas que mencionaba antes, no estamos preparados, si no podemos salir a cumplir esa misión que se nos ha encomendado. Los discípulos no podían salir a Judea si no habían terminado con Jerusalén. No podían salir a Samaria si no estaban listos con Judea. No podían ir hasta lo último de la tierra
si no habían pasado primero por Samaria. Tenemos que prepararnos y necesitamos la instrucción del Espíritu Santo, no solo en nuestro corazón, sino que necesitamos que Él nos hable y necesitamos hacerle caso en lo que Él nos dice. Tenemos que hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Tenemos que discernir y tenemos que saber si estamos preparados o no. Gracias a Dios que los apóstoles se dieron cuenta cuando Jesús les dijo que en realidad no estaban preparados y que no podían salir todavía. Y esperaron unos cuantos días, solo un poco. Y descendió el Espíritu Santo sobre ellos y, como dice, les dio poder. Les dio poder, les dio autoridad, les dio convencimiento. Pedro no sería el que es después si no fuera por el Espíritu Santo. Nosotros no conoceríamos del Señor si no fuera porque los apóstoles y la iglesia del Señor siguió la instrucción y la voz del Espíritu Santo. Empiecen a prepararse ahora. Si ustedes tienen un llamado, si alguno de ustedes quizá el Señor ya le dijo que va a ser pastor, entonces empiecen a estudiar la palabra para que cuando llegue el momento puedan seguir adelante. Pero si no estudian la palabra de Dios, no importa que el Señor te haya dicho que vas a ser pastor, no puedes llegar y entrar a un instituto bíblico a estudiar la palabra del Señor a profundidad, porque no tienes un conocimiento base, porque no has tenido una experiencia con el Señor, porque no has tenido un encuentro con Él, porque no estás siguiendo la instrucción ni la voz del Espíritu Santo. Tienes que obedecer al Señor, tienes que estar preparado. No te vayas aún, puedes irte después, tranquilo. Es verdad que el tiempo apremia, pero como ya les he dicho antes, la frase del emperador Napoleón: vístanme lento, que tengo prisa. Si tú te pones el pantalón muy rápido y se te olvidó que te habías puesto las zapatillas primero, te vas a atorar, te vas a tener que sacar las zapatillas, vas a tener que vestirte de nuevo y vas a tener que empezar todo de cero. Pero si haces las cosas con calma, si haces las cosas a su tiempo, después no vas a tener ninguna prisa, vas a estar a tiempo. No te vayas aún. Si el Señor te llamó a algo, espera, prepárate, ve preparándote y después, cuando estés listo, ve, parte. No es que no te vayas, no es que si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca. Tienes que esperar y dejar que el Señor te ponga a prueba antes de hacer todo lo que tienes que hacer. Vamos a orar ahora en el nombre de Jesús. Señor, te damos muchas gracias por esta clase, te damos muchas gracias por tu palabra. Y aunque suene irónico, te damos muchas gracias también por los ejemplos negativos que podemos tener, tanto como te damos gracias por los ejemplos positivos. Nos muestras por qué debemos seguir tu camino y por qué nos haría mal no escuchar tu voz. Así que, Señor, por favor, ayúdanos a obedecerte, a hacerte caso y a hacer todo como tú quieres que hagamos. Te damos muchas gracias, porque sabemos que tú así lo harás. Muchísimas gracias por cada alumno, por cada una de sus vidas y porque ellos también nos bendicen a los maestros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que les haya quedado clara esta clase y si no fue así, pueden verla toda de nuevo. También pueden preguntar, pueden hacer comentarios, pueden hacer contactarse con nosotros como ustedes quieran y cuando ustedes quieran para poder entender estas cosas más a cabalidad y conocer más al Señor Jesús. Así que nos vemos la próxima semana en el culto presencial. Adiós.